su imagen de la sociedad civil. Muy buen día, querido auditorio. Gracias a los ciudadanos de todo el planeta Tierra que nos están concediendo en este momento la distinción de su preferencia, el Parlamento Social Nacional, en la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana, en el Canal Patrio, su servidor Román Díaz Vázquez, en el ciclo de los grandes temas y retos nacionales, continuando en este momento con Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Centro Histórico y Xochimilco, con la invitación y aceptación al presidente de la Asociación de Residentes y Vecinos del Centro de la Ciudad de México, Asociación Civil, el licenciado Luis Figueroa Solano. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Gracias y gustas. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a ti por tu presencia. Él ha sido consejero ciudadano por el Centro Histórico y presidente del Consejo de Ciudadanos de la Delegación Cuauhtémoc, fundador de diversas organizaciones sociales y actualmente, como les mencionábamos, dirigente de la Asociación de Presidentes y Vecinos del Centro Histórico. Pues él nos va a hablar sobre, como su nombre lo indica, el Centro Histórico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con Xochimilco, ¿verdad? Así es. Y desde luego de la problemática que tienen en este momento en el Centro Histórico. También está con nosotros, acompañándolo, el licenciado Juan Pedro Ugartechea Escontrias, del Grupo Mexicano de Emprendedores, quien es presidente. Gracias, don Juan Pedro, por su presencia. Muchas gracias. Aquí en el Canal Patrio, en el ciclo de los grandes temas y retos nacionales del Parlamento Social Nacional. Muchas gracias. Y muchas gracias. En unos momentos le daremos la palabra. Está con nosotros don Juan. ¿Su nombre? Juan Montúfar López. ¿De qué asociación? Vengo de una federación de asociaciones que se llama Unión Ciudadana de Enlace Nacional e Internacional. Atendemos a grupos comunitarios, sean de zonas rurales u urbanas, grupos indígenas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto La Vega y estoy en la Asociación Latinoamericana de Prensa, a cargo de Relaciones Públicas, Logística de Eventos. Muchas gracias. ¿Alguien más desea presentarse? Javier Esteban Chavarría Martínez de Claudia, líder agrario, investigador, inventor y otras cosas para resolver problemas nacionales. Muchas gracias. Está también con nosotros el licenciado don Francisco Alejandro Carrasco, secretario general o uno de los secretarios generales del nuevo Partido Constitucionalista Mexicano, en proceso de registro y en trámite, ¿verdad?, en el Instituto Federal Electoral, además dirigente de la Organización Masónica Mexicana. Bienvenido, licenciado, y en un momento le damos la palabra. Pues sin mayor trámite, le damos la palabra a don Luis, al licenciado Luis Figueroa Solano, para que nos hable del Centro Histórico, cómo está esto de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos bien, ¿verdad? Sí, cómo no. Y de la problemática que viva en este momento el Centro Histórico. Sí, cómo no. Bueno, pues yo quiero agradecer mucho la invitación del licenciado Román Díaz Vázquez, por supuesto también de una compañera que el día de hoy no pudo estar por motivos de salud, a quien le mando un saludo y nuestros deseos para que se mejore muy pronto, se recupere. Doña Esther Hidalgo, le mandamos un saludo. No pudo venir. No pudo venir por cuestiones de salud, pero esperemos que esté ya muy bien en las próximas horas. Efectivamente, Román, el tema del Centro Histórico es un tema que nos convoca no solo a los vecinos del Centro Histórico, sino a todos los mexicanos y a toda la humanidad, porque como sabemos, desde el 11 de diciembre de 1987 fue declarada esta zona como Patrimonio Cultural de la Humanidad. De esta manera, en el Centro Histórico se convocan pues
a los artistas, a los investigadores, a los historiadores, a los arqueólogos, a los juristas, por supuesto a los historiadores y de manera muy especial a sus visitantes, a sus turistas, a sus comerciantes y por supuesto a sus residentes. Quienes somos residentes en el centro histórico estamos actualmente atravesando por una etapa de gran preocupación y nos estamos también ocupando en aprovechar estos espacios tan importantes de comunicación como el que hoy nos brindas, Román, porque necesitamos decirle a la humanidad en su conjunto, al planeta en su conjunto, que el centro histórico está en riesgo. Está en riesgo porque alguien convenció a las autoridades del gobierno de la ciudad para introducir un metrobús bidireccional en calles muy estrechas, calles que tienen en sus aceras edificios históricos, edificios coloniales, que son parte del patrimonio cultural de la humanidad, como ya lo dijimos, y que de esta manera se pone en alto riesgo la preservación de los mismos, y no solamente de los edificios, sino también estamos hablando del subsuelo y los vestigios arqueológicos que se encuentran en el mismo. De esta manera los vecinos nos encontramos preocupados porque se está atentando no solo contra el patrimonio tangible, sino también contra otro concepto que la UNESCO tiene muy determinado, Román, que es el patrimonio intangible. Y el patrimonio intangible viene siendo los usos, las costumbres, las fiestas, las tradiciones de los que allí habitamos, pero también de los que vienen en muchas ocasiones al centro histórico para, por ejemplo, algunas celebraciones religiosas. Vamos a pensar en la Semana Santa, en el Jueves Santo, cuando muchos vienen incluso de provincia para hacer la tradicional visita de las 7 casas. Recordemos que es una zona donde se encuentran muchos templos católicos a muy corta distancia, y bueno, es una tradición que las familias visiten estos 7 templos recordando el ya conocido pasaje bíblico. Entonces creemos que se está atentando no solo contra el patrimonio tangible, sino también contra el patrimonio intangible, y que va a representar sobre todo, y ese es nuestro llamado nuevamente a las autoridades del gobierno de la ciudad, un alto riesgo para las edificaciones, pero sobre todo para los vecinos y los visitantes del centro de la ciudad, puesto que estamos hablando de calles como El Salvador, República del Salvador, Ayuntamiento, Belisario Domínguez y Venezuela, donde ustedes seguramente quienes nos ven y conocen el centro de la Ciudad de México saben que son calles muy angostas, donde los transeúntes tienen que caminar sobre el arroyo vehicular, se tienen que bajar de la banqueta porque materialmente no caben. Entonces imaginamos en esos espacios tan estrechos 2 metrobuses, ¿verdad?, que cada uno pesa 18 toneladas, que juntos van a pesar 36 toneladas y que van a estar afectando constantemente con sus vibraciones nuestros inmuebles, sean catalogados o no sean catalogados, porque al final de cuentas también hay casas que no están catalogadas, pero que son patrimonio de muchos de los que allí vivimos. En ese sentido, Román, pues yo creo que es muy importante hacer un llamado a las autoridades para que reconsideren el tema, aunque ya están construyendo las adecuaciones viales, de infraestructura también, hay que decir, se está haciendo el cambio de infraestructura hidráulica y de drenaje, y se va a colocar una plancha de concreto hidráulico, que tenemos preocupación porque nos dicen que este concreto es fluido y puede afectar considerablemente los vestigios prehispánicos que se encuentran en el subsuelo. A partir del sábado hay presencia notoria ya del Instituto de Antropología e Historia, que están haciendo las revisiones correspondientes, pues para determinar si hay algún vestigio prehispánico o hispánico de importancia que se pudiera considerar para su rescate. Y bueno, pues el llamado es también para los vecinos de todo el mundo, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el mundo, para que nos ayuden con sus mensajes por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, por las diferentes redes sociales, a fin de que le hagamos ver al jefe de gobierno, el licenciado Marcelo Ebrard, pues de la inconveniencia de introducir un sistema de transporte de estas características y de manera bidireccional en calles tan estrechas de nuestro centro histórico. Muchas gracias, Román, nuevamente por la invitación. Al contrario a ti, Luis Figueroa, por tu participación y por venirnos a informar, y desde luego a todo el mundo sobre en primer lugar, la importancia
la trascendencia, la relevancia del centro histórico de la capital de la República Mexicana. Pero como decía Luis, hace un llamado no solamente a los vecinos de la República Mexicana, sino de todo el mundo. Claro que es procedente ese llamado porque el centro histórico, tenemos entendido, que es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces ahí está la fundamentación fáctica y jurídica, y aunque no lo fuera, ¿verdad? De todos modos, por la riqueza histórica, ya lo decía Luis Figueroa Solano, la riqueza intangible, el famoso patrimonio intangible, y desde luego el tangible, son las costumbres, las tradiciones, en fin, todo lo que ha manifestado. Por eso, al contrario, nosotros les agradecemos a ustedes por venir, pues a dar la voz de, ¿por qué no decirlo?, de alerta, ¿verdad? Sí. El peligro en que se encuentra este centro histórico. El presidente de Grupo Mexicano de Emprendedores, don Juan Pedro Gartechea, quiere hacer algunos comentarios. Entonces, gracias a ti, Luis, y gracias también a don Pedro por estar aquí. Adelante. Y si alguien mientras en la mesa, los del auditorio, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, nos lo hace notar para en su momento darles la palabra. Pues nuevamente agradecerte, hermano, ya lo comentó Luis, y simplemente complementar un poquito más este asunto de la Ruta 4 del Metrobús. Sabemos todos que esta ruta fue trazada inicialmente por otras calles que no eran precisamente las del centro histórico. Nosotros hemos comprobado con documentos, con fotografías, con algunos estudios de impacto ambiental, con especialistas antropólogos, con gentes del INAH. Le hemos hecho varios comentarios por escrito y en algunas reuniones de trabajo a gobierno del Distrito Federal, donde le comentamos que, primero, no estamos en contra de la modernidad, no estamos en contra de la modernidad. Y por el otro lado, le hacemos notar que no es viable un transporte de este tipo por las calles por las que las quiere meter en este momento. Ya comentaba Luis, nosotros les mandamos unas fotografías donde se rentaron los comerciantes establecidos de República del Salvador y de Ayuntamiento, rentaron 2 camiones. Los pusimos sobre la calle, los pusieron ellos sobre la calle de República del Salvador. Le hicimos ver que los retrovisores de los camiones, el del lado izquierdo quedaba en la acera norte, y el del lado derecho, el retrovisor quedaba en la acera derecha. Entonces, entendemos, y ahí se ve tajantemente que no es posible meter el transporte por Ayuntamiento y República del Salvador, para empezar. Posteriormente nos vamos a la calle de República de Venezuela y Belisario Domínguez, es el mismo caso. Es las mismas medidas que tienen. Incluso hemos comentado en muchas ocasiones que ya hay edificios en este momento que tienen derrumbes internos, sin estar pasando el Metrobús. Entonces, pasen, ahorita están haciendo las obras y con la fuerza pública hace 3 semanas entraron, y ahora sí que nos mandaron un mensaje muy claro que no les importaba ni un tipo de comentario a nivel especializado, como eran los antropólogos y las gentes del INAH, y mucho menos lo que pensaran comerciantes establecidos del centro histórico, y todavía mucho menos lo que piensen los vecinos, ¿no? Ellos dicen que no se va a mover un solo milímetro esta obra, y nosotros quisiéramos volver a comentar que no estamos en contra, y que inicien la ruta 4 del Metrobús como estaba trazada inicialmente, que son por otras calles que no son precisamente Ayuntamiento, República del Salvador, incluso que llegan hasta las calles de Juan Comanche. Y para terminar, se les había comentado a aquellos comerciantes establecidos
del área de Juan Cuauhtémoc, que sí quisieron que se pasara la ruta 4, la ruta 4 del Metrobús por la calle de Juan Cuauhtémoc. Esto es en la parte de atrás de la Merced y paralelo a Fray Servando, donde está el mercado de Sonora, a esa altura. Les dijeron que la obra iba a durar sobre 5 o 6 semanas y duró más de 11 semanas. Esto afectó totalmente a la economía de estos comercios establecidos, y está pasando lo mismo de hace 3 semanas que metieron la obra por Belisario Domínguez, por la calle del Parque de Venezuela. Está sucediendo lo mismo. Los comercios empiezan a tener muy bajas entradas, el comercio empiezan a tener problemas financieros, y no hablemos de corporativos fuertes, hablemos de comerciantes establecidos que tienen su modesto comercio y que ya les está afectando, y no nomás a ellos, sino a su familia y a sus trabajadores. Entonces, seguimos haciendo un llamado que deben de recapacitar en ese sentido, que no debe ser impositivo y que no debe ser un capricho, porque ya lo estamos viendo casi como un capricho del gobierno de la ciudad, de que debe llevarse a cabo esta obra. Entonces, nos están llegando ya comentarios, Pedro, de personas de diversas partes de la República, especialmente de don Carlos Alberto Rojas Martínez, de Óscar Gasca Macías, de César Solórzano Reyes, de Alfredo García de Guadalajara, Jalisco, Gerardo Durán, Pedro Rodríguez Sánchez del Centro Histórico, Juana Mateos Pérez, igual del centro, y pues en general dicen que se adhieren a ustedes, que les expresan su simpatía y apoyo al movimiento, a este movimiento, le podemos llamar de defensa del Centro Histórico. Y entre otras preguntas dicen que cuál será el interés de que pase por esas calles el Metrobús, si la ruta era otra o diferente, ¿no? ¿Cuál es el interés que ustedes percatarían? Porque además, de hecho, fácticamente, pues inmediatamente podemos llegar a la conclusión que en esas calles, ¿ellas ustedes las conocen? Sí. Pues sí, son calles muy estrechas, ¿no? Sí. ¿A poco sí cabría el Metrobús de ida y de regreso? No. Pues eso requiere una avenida más amplia, por ejemplo, la de Insurgentes, sí, la de Tlalpan. Bueno, ahí está el metro. De entrada resulta ilógico desde el punto de vista fáctico, de hecho, ¿verdad? ¿Cuál entonces es el interés? Digo, es realmente, independientemente de la cuestión del patrimonio intangible, del tangible, de todo lo que se ha expresado desde el punto de vista fáctico, o sea, real, de hecho, de operatividad, de cuestión física, como que no suena admisible, ¿o sí? No cabe, ¿no? No cabe de entrar el tamaño. ¿Cómo la ven? Pero entonces, ¿cuál es el interés? Pregunta don Carlos Rojas de la botella, entre otros, ¿verdad? Bueno, una de las justificaciones, acuérdate, Luis, Román, era que se llegaba más rápido de Buenavista al aeropuerto, cruzando por el Centro Histórico. Aquellos que tenían que hacer un vuelo o que llegaban de algún vuelo y que tendrían que ir hacia Buenavista, pensando en que se acercaban más hacia la zona poniente. Y pues nosotros comentamos que en un principio que no era factible lo que estaban diciendo, que era más rápido. ¿Por qué? Porque iba a afectar toda la zona de tránsito del Centro Histórico. Entonces iba a ser, si de por sí es un problema cruzar el centro, cualquiera de nosotros lo sabe, con un coche manejándolo sobre Isabel la Católica o viniendo sobre Allende y luego Bolívar, o entrando por 20 de noviembre y si hay una manifestación, ya no se pudo hacer nada. Bueno, es demasiado tiempo. Ahora, yo no sé cómo pensaban ellos que fuera más rápido meterlo por esas calles que ya comentamos y no por la línea autorizada previa antes a todo esto, que era por la calle de Bucareli y por la calle de Fray Servando, ¿sí? Y el regreso era por el Eje 1 Norte. Nosotros queremos pensar
que no querían afectar algunas otras áreas o algunos otros comercios, pero realmente una justificación, como lo comentas, ¿qué interés podría haber? Realmente yo no me atrevería a decirlo, porque luego salen con que uno atenta contra los intereses de alguien, y no quisiera ser así, o que esto se vuelve político. Entonces, pues, para no... Nos pregunta también Mario Durán, ¿cuántos son los afectados, o sea, personas en sí? Aparte de la afectación al patrimonio, ¿verdad? Tangible, intangible. De los, pues nada más para empezar, en la pura área de Ayuntamiento y República de El Salvador son 400 comercios establecidos, organizados. No hablemos que son todos, ¿eh? En el área de República de Venezuela, Juanito, no sé, Juanito es dirigente también de una asociación civil, es vecino de la calle de República de Venezuela, y él sí nos podía comentar, por lo menos en ese tramo, los afectados que se tendrían tanto comercio establecido como vecinos, porque esto afecta al igual a todos, ¿no? Y la calle de Belisario Domínguez, pues también es, hay mucho comercio ahí, sobre todo de imprentas y pues sí, más que nada son imprentas los comercios establecidos ahí, ¿no? Entonces realmente hablar de una cantidad total, pues no, estaríamos hablando entre comerciantes establecidos y vecinos de más de 8,000 personas. No, está fuerte, ¿verdad? Sí, y cerca de... ¿Algún mensaje final de ese Yo creo que incluso aquí mi amigo Pedro se quedó corto, yo creo que son más. ¿Por qué? Porque considera que hay unidades habitacionales grandes, por ejemplo la unidad Kennedy, donde habitan pues, muchas familias, pues, que al final de cuentas van a ser de una u otra manera también afectados. Pero bueno, aquí algo importante también hay que señalarlo, es que, y es lo que llama la atención desde el punto de vista de opinión política, cómo han unido esfuerzos el gobierno federal con el gobierno local para llevar a cabo este proyecto. Tan es así que la propia Dirección de Licencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia otorga una licencia que parece un cheque en blanco al gobierno de la ciudad, donde le permite intervenir en las calles del centro histórico en su perímetro A y B, y además no señala qué tramos, es decir, es un cheque en blanco donde el gobierno de la ciudad puede entrar y puede escarbar. En algún momento se nos dijo que 30 o 40 centímetros, y la realidad de las cosas es que las excavaciones ustedes las pueden ver en este momento allá en la zona de Belisario Domínguez y Venezuela, pues algunas superan los 2 metros, es decir, caben personas perfectamente en estas excavaciones, y todavía les sobra un espacio, ¿verdad?, para llegar a la superficie. Entonces, esto es algo curioso. Otro dato curioso es que el organismo ICOMOS, que es el organismo especializado de la UNESCO, a quien ya también recurrimos, a través de su directora, la arquitecta Olga Oribe, pues nos señaló que fueron ellos, precisamente este organismo especializado ICOMOS, quien propuso que se utilizara un par vial transversal cercano al Zócalo para establecer esta modalidad de transporte. Hay un tema de fondo, si me permite, Román, si tenemos tiempo. Claro, unos 2 minutos. Quisiera comentar lo siguiente. El estándar internacional del Metrobús ha sido hecho para correr sobre avenidas principales, como ya aquí se dijo, para transitar a una velocidad de 60 kilómetros en adelante. Aquí en el centro histórico la autoridad ha reconocido que no va a circular a más de 15 kilómetros, es decir, es un transporte que además se está subutilizando, que es muy caro, que se subutiliza, que es muy pesado. Es decir, no es el tipo de transporte idóneo para el centro histórico. Pudiéramos pensar en otro transporte, ¿por qué no en un trolebús, ¿verdad?, como anteriormente teníamos, que no es tan pesado y que además es eléctrico. Y por último comentar que en este tenor de las complicidades, podríamos hablar, ¿verdad?, entre autoridades que se supone deben de ser resguardantes del patrimonio de la humanidad, como es la UNESCO y como es ICOMOS, o sea, han sido quienes han avalado este proyecto. La UNESCO también lo hizo a través de su representante para América Latina,
Caribe al señalar que otras capitales del mundo quisieran tener Metrobús. Es decir, el gobierno de la ciudad, que se dice un gobierno de izquierda, pues está más que globalizado en el tenor de cuantificar los estándares de calidad de vida con base en el número de rutas de Metrobús. Pareciera que esta es la tendencia global. Mientras más rutas de Metrobús existan en las grandes capitales, pareciera que va a haber un mejor nivel de desarrollo, mejor nivel cultural, mejor nivel educativo, mejor nivel de salud, cuando esto sabemos que no es así. Entonces, por un lado, se insertan en este marco global, pero no se insertan en el marco global de la ciudadanización de las decisiones, donde en las democracias modernas el pueblo está acostumbrado y exige a ser consultado cuando hay obras de alto impacto, y el gobierno está obligado y está acostumbrado a consultar cuando hay obras de alto impacto. Aquí eso no sucede. Nos está llegando la comunicación de la licenciada Laura Galicia Ramírez, de Gerardo Durán, de Enrique Garcés, de la Plataforma Constitucionalista y de Amparos. Preguntan si ya están promoviendo los amparos, y si no lo han hecho así, se solidarizan con el apoyo a través de esos amparos, y desde luego nosotros también, Luis. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias. Estaban bien. Vamos a ir a un corte. ¿Algún mensaje final, Luis? No, pues nada más agradecer mucho el espacio, Román. Yo creo que es muy importante, y pedir nuevamente la solidaridad para quienes nos escuchan y nos ven, para que manden su correo electrónico, su Twitter, su Facebook, pues que se lo manden al jefe de gobierno. Yo creo que sería importante, ¿no? Que se lo manden al jefe de gobierno. Nosotros tenemos un correo que se llama vecinosdf@hotmail.com. vecinosdf@hotmail.com. Vamos a ir a un fuerte aplauso para todos los compañeros que están en la lucha por la preservación del centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a un receso, querido auditorio, distinguidos ciudadanos de todo el mundo, y regresamos en un momento con ustedes. Les envío un saludo también el ingeniero Rubén Obando, director técnico del canal Patrio. No está por ahí el compañero Rubén Obando, por favor, aquí está, si gusta darles el saludo, y regresamos. Vamos a un receso, regresamos en un momento para despedir y decirles hasta luego a don Luis Figueroa y a don Pedro. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Revisa tu credencial para votar, porque recuerda que si es terminación 03, a partir del 1 de enero de 2011 ya no es aceptada como identificación oficial. Renuévala. Para conocer los documentos que necesitas llevar, llama a IFETEL 01800 433 2000 o consulta www.ife.org.mx. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. En estados con elecciones, esta disposición será efectiva al día siguiente de la jornada electoral. Recuerda, si tu credencial es 03, renuévala. IFE, Instituto Federal Electoral. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Revisa tu credencial para votar, porque recuerda que si es terminación 03, a partir del 1 de enero de 2011 ya no es aceptada como identificación oficial. Renuévala. Para conocer los documentos que necesitas llevar, llama a IFETEL 01800 433 2000 o consulta www.ife.org.mx. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. En estados con elecciones, esta disposición será efectiva al día siguiente de la jornada electoral. Recuerda, si tu credencial es 03, renuévala. IFE, Instituto Federal Electoral. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Nuevamente continuamos con ustedes en el Parlamento Social Nacional, en su hora constitucionalista y ciudadana, con el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de los grandes dirigentes nacionales y regionales. Las jornadas constitucionalistas en el Canal Patrio, con un saludo de don Roberto Villaseñor Aceves, director general del Canal Patrio y presidente del Consejo Nacional de Organizaciones. Querido auditorio, nos siguen llegando las preguntas, las adhesiones a este movimiento en defensa del patrimonio cultural de la humanidad, que corresponde al centro histórico de la capital de la República Mexicana, pero también a la conocida como la Venecia mexicana, que es Xochimilco. En ese sentido, tenemos ya aquí a uno de los más importantes dirigentes sociales y colonos de Xochimilco, don Esteban Chavarría, que en unos momentos nos va a hablar, porque ya se trató lo del centro histórico, y el centro histórico que es
el Zócalo y esas calles mencionadas. Pero también nos hablarán sobre Xochimilco. Déjenme decirles que está con nosotros uno de los mejores contadores de México, don Héctor Bennett. Saluda a tu auditorio que te están viendo en todo el planeta, don Héctor. Casi nada. Bueno, un saludito. Como fiscales lo esperamos el próximo gobierno. Por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores tienen que hacer las reformas para que México tenga más ingresos, obviamente, puede servirlos correctamente. Muchas gracias por tu presencia, Héctor Bennett, uno de los mejores contadores de México, ¿verdad? Gracias. Bien, ya está la Secretaria General del Frente Nacional de Defensa de la Constitucionalidad y de los Derechos Humanos en México. Porque por cierto ahora pues con el nuevo amparo andan bien felices, ¿verdad? Claro que sí. Porque ya a través del amparo se podrá también defender los derechos humanos de una manera más clara, más específica. Quería hacernos una invitación, ¿verdad? Quiero hacerles una cordial invitación. Se invita a un nuevo taller de litigio y amparo en la técnica práctica de casos concretos de amparo-litigio, dirigido a quienes deseen iniciar o intensificar su incursión en el litigio y amparo, o necesiten algún amparo o tengan algún problema legal. Comunicarse, por favor, con Lidia Vela al 55 31 93 81 43. Gracias. Y fíjate que tienes razón, se nos estaba pasando que eres la coordinadora general del taller de amparo y litigio, casos prácticos de problemáticas legales, ¿verdad? Sí, cómo no. Muy bien, pues tenemos a don Juan Montúfar. Si gustas, por favor, correrse un poco para que lo tome bien la cámara, o pasar acá al frente para que expongas. Nos va a hablar sobre la situación de los indignados. Bueno, parte de los indignados, de los necesitados en México. Recuerden ustedes que los necesitados en México, que es una expresión que nosotros venimos acuñando para no llamarles ni indignados ni pobres, son más de 70 millones de pobres. Si gusta, ciérrate más para que don Esteban. Dentro de esos necesitados es realmente cruel, desagradable, inconcebible e inadmisible que tengamos que decir son los más de 70 millones de pobres que ya se reconoce hay en México. ¿Ustedes creen que sea justo, que sea lógico en un país tan riquísimo, en un país con plata, con uranio, con petróleo, con grandes y extensos litorales, consiguientemente una inmensidad de riquezas? ¿Su nombre? Alberto Sánchez. Don Alberto Sánchez. ¿Usted cree que es justo eso? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso, don Alberto? Pues sí, pero pues, ¿qué puede uno hacer? ¿Cómo no? Claro que podemos hacer mucho. Porque por esa postura de millones de mexicanos de qué podemos hacer, por eso se sigue agravando y haciendo más compleja la situación de esos más de 70 millones de pobres. Pero bueno, no les voy a robar su tiempo. Nada más decirles esto: desafortunada, lamentable, inconcebible, paradójica, irónica y cruelmente, la mayor parte de esos pobres son nuestros conocidos también como indígenas, y nosotros le denominamos a los indígenas, no estamos de acuerdo con el concepto, preferimos denominarles los antiguos propietarios de estas tierras. ¿Qué pasa? Que don Ernesto, para presentarlo rápido, aquí dile que estamos transmitiendo a todo el mundo para pasarlo. Son los antiguos propietarios de esta. Pásale, Ernesto, pásale. Los antiguos propietarios de estas tierras. Que pasen todos para presentarlo rápido. Los antiguos, pásale, Ernestito. Ahí está bien, no se me mueva. Pásense para saludarlos.
los antiguos propietarios de estas tierras. Ya no les va a dar tiempo, dile que por favor, Lupita, que ya vamos a terminar para que salude a Ernesto aquí al auditorio. Pero bueno, don Juan, ¿qué nos puede decir de esos más de 70 millones de pobres? Así es, queridos. O de necesitados. Bueno, los grupos nativos, que así se les llamaría a los grupos indígenas de nuestro país y de todas las naciones. Que son los nativos más bien, ¿no? Los originarios de estas latitudes. Bueno, a nombre de ellos yo vengo a mencionar que ellos tienen grandes necesidades. Grandes necesidades porque el tipo de políticas que se lleva a cabo en nuestro país, y no solo en el país, sino los gobiernos de otros países, afecta a los grupos nativos de aquí. ¿Por qué? Porque esos grupos nativos tienen una vivencia muy especial. Tenemos una identidad que tiene que ver con el arraigo a la naturaleza, con el arraigo a la tierra, y hemos sido desplazados desde los tiempos de la mal llamada conquista, sino invasión. Hemos sido desplazados hacia lugares más inhóspitos, hacia lugares más abruptos, donde había selvas, donde había desiertos, bosques, ríos. Curiosamente, con el paso de los siglos, estos indígenas de todas las latitudes del norte, del sur, de oriente y del poniente de aquí de México viven en lugares donde hay ríos, o sea, hay riquezas de agua. Vivimos donde hay riquezas de árboles, de bosques, donde hay riquezas de minerales, aunque haya desierto, pero hay minerales, ¿no es así, Román? Sí, no, pues. Entonces, nosotros vivimos en esos lugares y hay riqueza. Y el sistema capitalista llega con las grandes empresas y quiere explotar lugares madereros, lugares de agua, lugares donde hay minas, pero no somos partícipes de esas riquezas. Desafortunadamente somos únicamente espectadores, porque muchas veces los grupos indígenas ni siquiera son utilizados para la explotación de esos bienes, sino llegan grandes empresas con su personal, con su gente, muchas veces calificado o no, y explota, extrae esos bienes y se los lleva, incluso los procesa. Una cosa es la extracción primaria, por ejemplo, de fruta, de maderas, de aguas, de minerales, y la otra es el proceso de industrialización, ¿verdad? Entonces nosotros nos vemos afectados como grupos porque esas riquezas que se dan, México es inmensamente rico, pero las ganancias no son distribuidas en forma adecuada. Por eso venimos a denunciar eso, para que nosotros los grupos indígenas seamos tomados en cuenta por las políticas actuales, para que tengamos mejores condiciones de vida. Y especialmente vengo a nombre, no quitándole su lugar ni usurpándole, sino vengo nada más por el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, que son así llamados con las siglas COPU-DEVER. Pero estos Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde están ubicados en la zona de Oaxaca y parte de lo que es Guerrero. Entonces ellos se ven afectados porque el gobierno actual en todos los niveles quiere construir un sistema de presas que se llama el sistema de presas de El Paso de la Reina, es uno, ¿verdad? Y el otro proyecto es el proyecto Ixtayutla. En esos proyectos los grupos nativos de ahí se sienten afectados, y los grupos afectados son los grupos que tienen que ver con las costas oaxaqueñas, donde están pueblos chatinos, pueblos mixtecos, pueblos afroamericanos, mujeres, hombres, jóvenes y niños. Todos ellos se sentirían afectados por la disecación de estos ríos al construirse las presas. Por eso venimos a exponer aquí a toda la sociedad que escuche y que nos apoye. Gracias. ¿Cuántos afectados son? Son aproximadamente, cuentan que son más de 10,000 personas. Más de 10,000 personas, y son muchos pueblos chatinos, pueblos afroamericanos, pueblos indígenas, todos ellos. ¿Tienes tu contacto con ellos? Sí, con ellos tenemos aquí los teléfonos, tenemos los correos y tenemos una memoria
que a lo mejor podemos pasarla para que sepan todo el panorama de allá. De la plataforma constitucionalista podemos apoyarlos con el... Exacto, estamos aquí para ampliar todo esto. Gracias. ¿Cómo es la convocatoria para que pues, los amparos? Convocamos a toda la sociedad y obviamente convocaríamos a los habitantes de los pueblos de Plan del Aire, Parroquia de Totaltepec, de Pinotepa Nacional, San Lucas a Toyaquillo, de Corral de Piedras, Paso de la Reina y asociaciones civiles como Costa ACE, La Ventana ACE y Educa ACE, porque ellos son los que convocarían. Querido auditorio, aprovechamos la participación de don Juan Montúfar para hacer extensivo a todo el país, en el mundo, quien tenga alguna problemática parecida a esta ecológica que plantea del Río Verde, comuníquense con nosotros, están saliendo los correos para darles el apoyo, la orientación correspondiente. Sobre Xochimilco, un aplauso fuerte a don Juan por esa lucha que está haciendo en favor de la ecología, ¿verdad? Sí, y de la naturaleza y del medio ambiente y de los indígenas o también nativos. De la agricultura. De la agricultura. Sí. Xochimilco, ¿cómo está? Pues queremos que la intervención de Conaculta, de la ONU y de otras instituciones que se adhieran al plan de Xochimilco para no dejar perder ese centro cultural de la humanidad. Yo agradecería mucho a todas las instituciones que cooperen para seguir reactivando este centro de humanidad de los pueblos de México. Es lo que yo sugiero y apoyo, por favor, a todas las instituciones en general. Muy bien. Don Héctor, ¿algún comentario? Don Jorge de la Vega, don Alberto, Lidia Vela. ¿Ningún comentario, nadie? Simplemente que tú digas algunas palabras. Para cerrar. Nada, Jorge de la Vega, sobre los temas expuestos. Querido auditorio, nosotros estamos a punto de culminar otra sesión más del Parlamento Social Nacional. En su hora constitucionalista y ciudadana, en el ciclo de los grandes temas y retos nacionales. Les invitamos a todos, los que deseen, los que quieran, los que puedan efectuar alguna aportación, comentario, opinión sobre la inmensa gama y variedad de problemáticas nacionales y regionales y desde luego de aspectos importantes y relevantes del conocimiento humano y de los diversos temas, de los grandes temas y retos nacionales. Recordándoles a ustedes que seguimos aplicando el proceso constitucional, el juicio de amparo de los derechos humanos, sobre todo ahora con la reforma, con la adición a la Constitución, y ya se contemplan los derechos humanos de manera concatenada las garantías para que las personas exijan a los poderes formales o públicos del Estado que se cumpla en México con la Constitución Nacional. Desde luego, ese concepto constitucional de democracia basado en el sistema fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Comuníquense todos los que tengan problemáticas y no se les haya hecho justicia hasta el momento, o cuando ni siquiera se les haya escuchado, porque nosotros les ponemos a su disposición ese juicio de amparo de los derechos humanos. ¿Algún mensaje final, don Juan Montúfar? Pues a nombre de todos los pueblos indígenas y toda la sociedad en general, hacemos un llamado a la sociedad para que se una y se organice. De hecho, los pueblos indígenas solamente han tenido voz cuando se han sido organizados, como este Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, pero también hay otras problemáticas como la zona huichola, de la zona de allá de San Luis Potosí, de grupos diversos de todo el país y que tienen problemáticas
porque están siendo afectados y están siendo organizados para mejor nivel de vida en todos. Gracias. Queremos enviar un saludo y nuevamente una felicitación al licenciado Roberto Villaseñor Aceves por su recién aniversario de su nacimiento, y al licenciado Cuauhtémoc Velasco, presidente del Movimiento Ciudadano en la capital de la República Mexicana, con quien estuvimos el día de ayer en conmemoración de don Roberto Villaseñor. ¿Algún mensaje, don Esteban, sobre la preservación y rescate de Xochimilco? Pues yo nuevamente insisto que a todas las autoridades gubernamentales para que ayuden a la restauración y mantenimiento y reactivación de todo el centro histórico de Xochimilco en general. Gracias. Pues un aplauso también para don Esteban. Y les recordamos que para la firma del proceso constitucional en defensa de Xochimilco están abiertas las oficinas y los correos. Continuamos con el taller de amparo de constitución y litigio permanente para la gente con casos y temas específicos. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.